invita el doctor Martín Cubeñas Juárez, médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, profesor auxiliar de la Facultad de Medicina Humana en la Universidad Nacional de Piura, con pregrado y posgrado en la Universidad Nacional de Piura, el cual nos hablará de los temas de acretismo placentario y embarazo ectópico en cicatriz innecesaria. Buenas noches a los presentes. El tema que se me ha encargado en esta oportunidad es espectro de placenta ácreta. ¿Y por qué no acretismo placentario? Bueno, en el 2019, en el consenso de la FIGO, cambiaron la nomenclatura. Ya no hablamos de acretismo placentario porque simplemente se refiere a un concepto histológico, placenta ácreta, sino que hablamos de espectro de placenta ácreta, porque es un abanico de invasión miometrial. Cuando esta placenta está adherida a la superficie del miómetro, hablamos de placenta ácreta. Cuando la invade, placenta increta, y cuando la sobrepasa, hablamos del percretismo. Es por eso que la FIGO en el 2019 cambió el concepto y dijo, hablemos sobre espectro de placenta ácreta. En esta exposición voy a comentarles lo siguiente. Primero, algunas generalidades del espectro de placenta ácreta. Vamos a hablar dos conceptos importantes sobre prevención y vamos a tratar de responder la pregunta, ¿se puede prevenir el espectro de placenta ácreta? Y tres, a pedido de un problema que hubo, voy a comentarles sobre embarazo en cicatriz uterina, es decir, diagnóstico de espectro de placenta ácreta en el primer trimestre, y hablaremos sobre el diagnóstico en el segundo y tercer trimestre. Voy a comentarles la última clasificación sobre el embarazo en cicatriz uterina del 2023 y lo que conocemos comúnmente cuando hacemos ecografía para diagnosticar espectro de placenta ácreta. Y en el tratamiento vamos a comentarle cosas novedosas acerca de lo que mencionaba Jaime Palacios Jaraquemada y Álvaro Nieto. Estos dos personajes han establecido dos conceptos. El primero es la clasificación topográfica del espectro de placenta ácreta y el segundo han establecido un nuevo parámetro para dar un tratamiento individualizado quirúrgico. Actualmente el concepto era que el paciente con espectro de placenta ácreta terminaba en histerectomía, en una cesárea más histerectomía. Pero ellos están planteando un nuevo concepto. Un concepto que se basa en la clasificación topográfica y en el tratamiento conservador. Este tratamiento conservador es la cirugía en un solo paso, ideada por este profesor Palacios Caramesada, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que les vamos a mencionar en esta exposición. Rápidamente, entonces, hablemos sobre un concepto de acretismo placentario. Bueno, ya saben qué es este espectro de acretismo placentario, pero el concepto novedoso aquí es esto, que hay un depósito fibrinoide en la cicatriz uterina. Cuando se produce una cicatriz uterina, sea por una cesárea anterior o por una miomectomía o por cualquier circunstancia, se va a producir un defecto en el endometrio. Este defecto o la cicatrización de este defecto va a depender de dos cosas. Primero, de la irrigación que recibe esta parte del útero y segundo, del tipo de colágeno que expresa. Se ha demostrado que en las pacientes que hacen espectro de placenta ácreta, este defecto de la cicatriz produce colágeno tipo 5. Y el colágeno tipo 5 produce una capa fibrinoide muy diferente a la capa de Nita Bush o la decidua materna normal. Es el primer concepto. Y el segundo concepto es que normalmente hacemos la incisión de las cesáreas en el segmento uterino. Y este segmento uterino tiene irrigación terminal.
O sea, los vasos vienen, pero ya una vez cortados, se anula la irrigación. Entonces, cuando se anula la irrigación, el defecto o la reparación del defecto es más difícil, 1, y 2, la expresión del colágeno tipo 5 es más notoria. Y por eso se produce este depósito fibrinoide. Se ha demostrado que en ese depósito fibrinoide es donde se va a implantar la placenta. Y claro, va a producir todo el espectro placentario que más adelante vamos a mencionar. Bueno, esta es la clasificación que propuso en el 2019 la FIGO. Nosotros hablamos de placenta ácreta, increta y parcreta, pero es un concepto histológico que no es útil, porque nosotros operamos a una paciente con espectro de placenta ácreta, la vemos en el postoperatorio y la histología no llega sino hasta después del mes. Entonces no sabemos si primero la paciente tuvo espectro de placenta ácreta y qué grado de esta tuvo. Entonces la FIGO cambió el concepto. Ellos dijo, vamos a hablar tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 está aquí, hace referencia al espectro de placenta ácreta adherente, es decir, la placenta ácreta histológica. Y el tipo 2 y 3, que están acá, es el espectro de placenta ácreta increta, aquella que sobrepasa el miometrio o sobrepasa la serosa del útero o de los tejidos circundantes. La pregunta es, ¿cómo diferenciar ecográficamente si esta es una placenta adherente o es una placenta invasiva? Es una pregunta que hasta ahora está siendo resuelta y hay muchas investigaciones en curso para ver de qué manera, mediante la ecografía, podemos decir esta paciente tiene un espectro de placenta adherente, por tanto su tratamiento es diferente a una paciente que tiene un espectro de placenta invasiva y por tanto el tratamiento es muy diferente. Bueno, eso es para comentarles brevemente esta clasificación. Ahora, bueno, esto ya es muy conocido por ustedes. La incidencia del espectro de placenta ácreta ha aumentado notoriamente. En 1980, 1 de 1.250 embarazos tenía un espectro de placenta ácreta y en el 2016, 1 en 272. Eso quiere decir que va aumentando la incidencia. Y eso es, lógicamente, porque el número de cesáreas ha aumentado. En el Perú, como pueden ver allí, la incidencia de cesáreas llega hasta el 54%, casi en la costa, ¿no? En la costa, 54%. La incidencia de cesáreas ha aumentado notoriamente en contra de las recomendaciones de la OMS, que son máximo 15%. Más cesáreas, entonces más riesgo de espectro de placenta ácreta. Y no, esto no va a cambiar, ¿no? El número de cesáreas va a ir en aumento. Entonces surge la pregunta, bueno, antes de hablarles de eso, 2 diapositivas más, sobre lo que ustedes ya conocen, una cesárea. Hay 3% de posibilidad de que la paciente tenga espectro de placenta ácreta, 2 cesáreas 11%, 3 cesáreas 40% y así sucesivamente. Y el concepto aquí es muy claro: placenta previa con número de cesáreas en recurrencia, mayor riesgo de espectro de placenta ácreta. Y bueno, los factores de riesgo que les he mencionado anteriormente, principalmente el antecedente de cesárea previa con placenta previa. La dilatación y curetaje también tiene mucho que ver con el espectro de placenta ácreta. Aquí un comentario rápido, sé que no me han dado mucho tiempo, deberían dar un poco más porque voy a hablar de dos temas, ¿no? Que es el siguiente. Pero para comentarles algo, ¿no? Sobre los factores de riesgo. La OMS, la FIGO 1, habla de placenta, espectro de placenta tipo 1, o sea, la adherente. Y a muchos nos ha pasado que nos llaman a sala de partos porque hay retención placentaria. A pesar que hacemos un manejo activo del trabajo parto, la placenta no sale. Entonces decidimos pasar la sala de partos, sale la placenta, se queda un cotiledón, hacemos el legrado y la paciente comienza con un sangrado abundante. No, comienza a ser sangrado abundante. Es muy útil la maniobra SEA, nos ha servido todas las veces que hemos tenido este problema. Hacemos la maniobra SEA, es muy fácil de replicar, se ve en YouTube y el sangrado para.
y procedemos a hacer la histerectomía. Cuando mandamos la pieza a patología, nos sale espectro de placenta acreta. Y este es el concepto clínico que habla la OMS. Cuando hay una retención placentaria a pesar de un manejo activo del tercer periodo de parto, uno dice, esto es una placenta adherente, es una FIGO tipo 1. Bueno, solamente para comentarles eso, ¿no? Con respecto a esto de los factores de riesgo. En la FIGO 2, por ejemplo, hablan del signo del hoyuelo, que se puede ver intraoperatoriamente, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿se puede prevenir el espectro de placenta acreta? Bueno, ya desde el 2014 se hablaba, hay 2 estudios que hablan sobre dónde se debe realizar la incisión en las cesáreas para prevenir el espectro de placenta acreta. Y bueno, estas son 2 imágenes en donde podemos ver lo que les dije al principio. Esta es una imagen de la irrigación uterina y en la parte posterior superior de la vejiga la irrigación es terminal. Por tanto, cuando se hace el corte se anula la irrigación y eso produce un defecto que ya ha sido demostrado, como de aquí les vamos a mencionar. Entonces se anula la irrigación y por tanto el defecto cicatrizal es mayor. Y si hay mayor defecto cicatrizal, ya está demostrado que a mayor defecto cicatrizal o mayor ismocele, mayor riesgo de espectro de placenta acreta. Y lo segundo es que mayor defecto cicatrizal, mayor exposición del colágeno tipo 5. Y bueno, esta es otra imagen en donde se muestra que aquí está la plica uterina, pero la incisión se ha ido arriba. O sea, en muchas escuelas están fomentando la incisión superior a la plica, porque ellos han demostrado que la incisión por encima de la plica uterina puede prevenir los grandes defectos cicatrizales. Para comentarles, este es un estudio de esta investigadora, Bricarreva. Ella lo que hizo fue, cogió a 200 pacientes en trabajo de parto fase activa, más de 5 centímetros de dilatación, a 100 de ellas, a todas les realizó cesárea después de los 5 centímetros de dilatación, pero a 100 de ellas les hizo una incisión uterina debajo de la plica uterina, en lo que normalmente nosotros hacemos, disecamos la plica uterina, bajamos la plica y hacemos el corte. Y a las otras 100 hizo lo contrario, hizo una incisión alta, 2 centímetros por encima de la plica. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, aquí está, ¿no? Miren, los grandes defectos cicatrizales en las pacientes que tuvieron la incisión a 2 centímetros por encima de la plica, solo 7%. Pero las pacientes que tuvieron la incisión a 2 centímetros por debajo de la plica, 41%. O sea, 41% de las pacientes cuya incisión fue debajo tuvieron grandes defectos cicatrizales. Entonces parece ser, todavía no está demostrado porque hay varios estudios en curso, parece ser que la prevención del espectro, la prevención del gran defecto cicatrizal está allí, en hacer la incisión por encima, en donde la circulación de la uterina tiene muchas anastomosis y por tanto si uno corta los vasos, la circulación va a provenir de otros vasos y por tanto el defecto cicatrizal va a ser menor. Bueno, y eso es lo que quería comentarles sobre prevención. Y ahora, vamos a hablar del espectro de placenta acreta en el primer trimestre. A pedido de un problema les voy a comentar algo sobre cómo hacer diagnóstico o predicción de espectro de placenta acreta en el primer trimestre. Bueno, eso se hace con un concepto relativamente sencillo, que es identificar los embarazos en cicatriz uterina. Y es una revisión sistemática que da 2 conceptos importantes. El primer concepto es que el embarazo en cicatriz uterina con embriocardia tratada de manera expectante se asocia a una alta carga de morbilidad materna que incluye hemorragia grave, ruptura uterina temprana, histerectomía y espectro de placenta acreta.
Sí, efectivamente, hay mayores complicaciones si uno hace un manejo expectante, pero eso no quiere decir que uno debe optar por terminar o culminar la gestación. De aquí vamos a ver algunos criterios que nos dicen cuándo probablemente deberíamos terminar la gestación y deberíamos exponerle al paciente las complicaciones si es que ella decide proseguir con el embarazo. Y hablando de progresión, miren el segundo concepto que hace esta revisión sistemática. En un estudio de las 52 mujeres con embarazo en cicatriz uterina con embriocardia, 40 progresaron al tercer trimestre. Entonces, casi 80%. O sea, es falso que los embarazos en cicatriz uterina sí o sí deben culminarse. Es un concepto, primero, erróneo. Llegaron al tercer trimestre. ¿Van a llegar con complicaciones? Sí, van a llegar complicaciones, pero es falso de que deberíamos terminar los embarazos en cicatriz uterina. Y dice, de estas mujeres, el 75% tuvieron un diagnóstico quirúrgico patológico de espectro de placenta acreta y los 2/3, 66%, tuvieron placenta percreta. Es decir, 3 mujeres de las 4 van a culminar en espectro de placenta acreta y de estas el 66% van a ser un percretismo, pero con feto vivo, porque llegaron a término. Con feto vivo, claro, prematuro y las comorbilidades, pero llegaron a término. Bueno, habiéndoles comentado eso, entonces la pregunta es ¿cómo diagnostico un embarazo en cicatriz uterina? Y es importante diagnosticar un embarazo en cicatriz uterina en el primer trimestre. De aquí vamos a mencionar que es importante hacerlo entre la semana 5 y la semana 7. ¿Por qué? Bueno, aquí están todos los criterios. Voy a tomarme un poquito más de tiempo porque me dijeron que hablara algo sobre embarazo en cicatriz uterina. Y bueno, hay 2 conceptos. El primero es que hablamos de embarazo en cicatriz uterina cuando vemos el fondo del saco uterino vacío y vemos una imagen más tirada al segmento o más tirada hacia la cicatriz uterina. Si es menor de 9 semanas, la forma va a ser triangular. Si es mayor de 9 semanas, la forma va a ser ovalada. Ya características que se mencionan. Pero una característica importante y que lo han utilizado varios estudios para predecir qué tanto esta paciente va a ser espectro de placenta acreta o va a tener comorbilidades severa es este concepto: el grosor o el espesor miometrial que está en contacto entre el saco gestacional y la vejiga. Este concepto, no se olviden, es importante medirlo porque es el que me va a predecir qué paciente va a tener serias complicaciones o un espectro de placenta acreta. Y bueno, el embarazo de baja implantación, ya cuando es muy grande y se puede ubicar la placenta a nivel del segmento uterino, uno puede decir que esta paciente tiene probabilidad de hacer espectro de placenta acreta. Y esta es una imagen de lo que les he mencionado anteriormente. Bueno, este es un embarazo en cicatriz uterina, este es el cuello uterino, vemos un saco gestacional, menos de 7 semanas, la sensibilidad para predecir espectro de placenta acreta es del 100%. O sea, si nosotros vemos esta imagen en una gestación de menos de 7 semanas, 100% de estas mujeres va a ser espectro de placenta acreta. Pero la pregunta es, ¿debe culminarse la gestación en estos casos? Aquí es donde entran a tallar otros estudios, ¿no? Entre la semana 11 y 14, la sensibilidad, miren cómo disminuye, 23%. Por tanto, el concepto aquí para la identificación y la predicción de espectro de placenta acreta es hacer una ecografía precoz en las pacientes con antecedentes de cicatriz uterina que están embarazadas, porque se puede predecir al 100% qué pacientes van a hacer espectro de placenta acreta. Y bueno, lo que les mencionaba antes, ¿no? El embarazo de baja implantación ya es un embarazo grande, está la placenta, una hipervascularidad aumentada entre la placenta y la vejiga es también predictiva de espectro de placenta acreta. Y bueno, este es un estudio de Timor Trish, un poco antiguo, 2016, pero que nos ayuda mucho para decir qué embarazo es de cicatriz uterina y cuál no lo es.
Aquí miren, Timothy Trish dice, ubiquen un corte longitudinal del útero, hagan una línea partiendo el nivel longitudinal del útero, a la mitad de esta línea, otra línea perpendicular, y todo aquello que se ubique por debajo, en cercanía con el segmento uterino o con la zona cervical, es un embarazo ectópico. Y para ser más específicos, dijo, si el centro del saco gestacional está en este cuadrante, en el cuadrante supero interno del canal cervical, es un embarazo con cicatriz uterina. El concepto muy claro. Pero allí no acaba la cosa, porque está bien, es un embarazo en cicatriz uterina, pero ¿qué paciente va a complicarse? Bueno, este es un estudio de Jurkovic en el año 2022, que trazó dos líneas, una en la parte superior del eje longitudinal y otra línea en la serosa del útero. Y miren, cuando el embarazo en cicatriz, el eje longitudinal del embarazo, se ubica por debajo de esta línea, ese embarazo va a continuar. Va a seguir, va a ser un espectro de placenta ácreta, sí, muy probablemente va a ser un espectro, pero las complicaciones van a ser menores si es que pasa lo que está pasando aquí. En la imagen siguiente vemos que el saco gestacional está por encima de esta línea, pero por debajo de la línea de la serosa. Y aquí va a haber probablemente un hipercretismo y compromiso serio, porque el embarazo gestacional está por encima de la línea de la serosa. Y esto es fácilmente replicable y es muy importante que lo hagamos, porque se le va a poder explicar a la paciente cuáles son las probabilidades de complicaciones en los embarazos con cicatriz uterina. Y este es un último estudio del año 2023. Estoy hablando un poquito de eso porque me han pedido que hable de embarazo en cicatriz. Es este estudio de Shen, en donde ellos le dan mucha importancia al grosor miometrial entre el saco gestacional y la serosa. Lo clasifican en 3 grados, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. El tipo 1, el grosor es mayor de 3 milímetros, entre 1 a 3 es tipo 2, y si es menor de 1 milímetro, tipo 3. Es lógico asumir que mientras mayor sea el grado, o sea, mayor tipo 3, mayor probabilidad de serias complicaciones de espectro de acretismo placentario. ¿Pero por qué es útil esta clasificación? Porque miren, si el grosor es de 3 milímetros y la paciente decide culminar la gestación, basta hacer un curetaje con o sin histeroscopía. No necesitamos hacer muchas cosas y de repente colocar una sondita y hacer compresión en el segmento uterino, cuando es este grosor mayor de 3 milímetros. Claro, si es entre 1 y 3, hay 2 tipos, dependiendo de la longitud del saco gestacional, pero también se pueden hacer una sección con curetaje con histeroscopía en el tipo 2A y evaluar la laparoscopía o el monitoreo laparoscópico en el tipo 2B. Y si es menor de 1 milímetro, la laparoscopía, sea por arriba, o una incisión vaginal para este tipo de embarazos. El punto es de que si se sigue esta secuencia, el 95% de las pacientes van bien, con resolución buena, después de 8 semanas de seguimiento. Entonces, bueno, aquí está. Les he comentado brevemente, pueden leer el artículo sobre esta nueva clasificación del espectro de placenta ácreta en el primer trimestre, y esta nos menciona brevemente lo que les dije antes. No todos los embarazos en cicatriz deben culminar o culminarse. Y bueno, aquí está un criterio ecográfico. Este es un embarazo en cicatriz tipo 3. Dependiendo de la medida del saco gestacional podemos clasificarlo en 3A o 3B, dependiendo de este grosor miometrial, debe ser menos de 1 milímetro, pero vemos hipervascularidad. Bueno, es un concepto que sabemos muy bien. La hipervascularidad perisaco es un embarazo en cicatriz, y si esto no hubiese, estaríamos hablando probablemente de un embarazo o una pérdida gestacional en el segmento uterino. Esta hipervascularidad es muy importante. Entonces, en estas imágenes hay que colocar el Doppler para ver la hipervascularidad.
Y bueno, ya vamos a centrarnos en los conceptos rápidamente de conceptos ecográficos de diagnóstico de ecografía de espectro de placenta ácreta. Muy bien conocido, las lagunas, y hay muchas dudas. Yo veo un montón de lagunas en las pacientes gestantes, se ven la placenta de un montón de lagunas, pero claro, son lagunas que tienen una peculiaridad. Miren acá, tiene lagunas, pero son lagunas pequeñas, lagunas redondeadas, diferente a las lagunas del espectro de placenta ácreta. Lagunas alargadas, irregulares, algunas hablan de que cuando son mayores de 3 en un segmento de más o menos 2.5 centímetros cuadrados, y si le ponemos el Doppler y se pintan con una velocidad mayor de 15 centímetros por segundo, estas son predictorias de espectro de placenta ácreta. Pero este es en el segundo trimestre, ¿no? Segundo y tercer trimestre. Esto es muy importante buscarlo ecográficamente, que es la pérdida de la zona clara. Este es el cuello uterino, esta es la placenta, y entre la placenta y el cuello uterino, bueno, debería ser entre la placenta y el miometrio, se va a formar una capa, una decidua, ¿no? Una capa miometrial junto con la decidua. Pues esta capa, que le llaman la zona clara, desaparece en el espectro de acretismo placentario. Aquí otra vez, ¿no? Aquí está magnificado, se ve claramente en la interfase útero-vesical. Aquí está la línea hiperecogénica, aquí está la placenta, la cabeza del feto, y aquí se ve claramente esta zona hipoecoica. Cuando se ve esta zona hipoecoica, miren, esta zona hipoecoica casi tiene un valor predictivo negativo alto, 80 a 95%. Es decir, si yo veo esta zona hipoecoica, esta zona clara, de repente no veo lagunas, yo casi puedo decir con 90% de certeza que esta paciente no tiene un espectro de placenta ácreta. Pero si no veo esa zona, veo la placenta, veo la línea hiperecogénica y veo la vejiga, pero no veo esta zona clara, entonces estamos ante un problema, ¿no? El adelgazamiento miometrial, que debemos buscarlo en todo el recorrido de la placenta, y es importante acostumbrarse a buscar este recorrido porque nos va a servir mucho para comprender la clasificación topográfica del doctor Palacios para la cirugía de un solo paso. Miren, aquí se puede ver un espesor miometrial, pero aquí este espesor disminuye o está ausente. Menos de 1 milímetro ausente es un signo positivo para hablar de adelgazamiento miometrial. Aquí está magnificado, vemos un grosor miometrial, pero aquí no. Aquí no hay grosor miometrial, se ha perdido. Y bueno, la hipervascularidad del espacio útero-vesical. A veces vemos estas imágenes, nos ha pasado muchas veces que en la ecografía vemos estas imágenes de la placenta y decimos, este es un lóbulo, una placenta subcenturiata, pero resulta que no lo es, este es un coágulo. Y la presencia de un coágulo con hipervascularidad en el espacio perivesical predice espectro de placenta ácreta. Aquí más podemos ver la hipervascularidad en la zona endomiometrial. La discontinuidad de esta zona hiperecogénica sumado a una vascularización o vasos puente también nos dice esto es signo sugestivo de espectro de placenta. Aquí se ven los vasos puente que dicen que esto es un espectro de placenta ácreta. Bueno, ya hablamos sobre la interrupción de la pared vesical. Otra vez sobre la hipervascularidad, no solamente a nivel de la zona útero-vesical, sino en la zona útero-endometrial, ¿no? Perdón, endometrio, miometrio, placenta. Bultos placentarios también predicen, o protuberancias placentarias también nos dicen que esto es probablemente un acretismo placentario. Y aquí viene la pregunta, hay muchos scores para decir, bueno, yo busco los signos, ¿cuántos signos debo tener para decir esta paciente tiene espectro de placenta ácreta y por tanto debo manejarla como eso? Hay varios signos, pero este es particularmente interesante porque no es muy difícil de hacer. Y miren la conclusión básica de este artículo. Yo busco todos los signos ecográficos de espectro de acretismo placentario, les doy el puntaje y digo, si tiene 8 puntos o más, miren, 100% de diagnóstico para espectro de placenta ácreta. Pero si tiene
5 puntos, pero menos de 8, 75%. O sea, 3 de 4 pacientes tienen espectro de placenta ácreta. Y bueno, si tienen menos de 5 puntos, 36%. Pero ¿por qué es importante esta clasificación? No solamente porque me predice, en base a todos los signos, quiénes tienen espectro de placenta ácreta, sino que también porque me dice qué pacientes se van a complicar seriamente. Y miren, más de 5 puntos, 61%, y más o igual de 8 puntos, el 100% de estas pacientes van a tener un efecto adverso en su gestación. Entonces, bueno, y aquí viene lo que les voy a comentar sobre el tratamiento. Y para hablar de tratamiento debemos hablar de la clasificación topográfica. Y bueno, este es un esquema que lo da la FECOLSOT, que es la Sociedad Colombiana de Ginecología Obstetricia, y actualmente tenemos 3 armas para el espectro de placenta ácreta. El concepto hasta hace muchos años, bueno, hace pocos años, era que paciente con diagnóstico de espectro de placenta ácreta, cesárea, histerectomía. Pero ese concepto está cambiando. ¿Por qué? Eric Yaurinaud, que es un personaje que desde el 2017, de mucho antes, ha estado estudiando mucho el espectro de placenta ácreta, ha llegado a un concepto importante. De 4 pacientes que tienen espectro de placenta ácreta, una no es espectro de placenta ácreta. Entonces, de todas las pacientes que se les hacen histerectomía, estamos hablando que una se les hizo la histerectomía por las puras, o sea, se le hizo un sobretratamiento. Y hay pacientes que tienen un embarazo, un hijo, se les hace la cesárea histerectomía y se les anula la posibilidad de volver a salir embarazada. Entonces, por eso es de que ellos hablaron de que, claro, la histerectomía en algunos casos es importante, pero este concepto de la cirugía en un solo paso o la cirugía conservadora me va a permitir realizar o conservarle el útero a una paciente, no porque tenga espectro de placenta ácreta, sino que hay un concepto que es la clasificación topográfica que me va a decir a quiénes voy a hacerles histerectomía y a quiénes puedo hacerles la cirugía de conservación en un solo paso. Y bueno, el otro es el manejo expectante, que es dejar la placenta in situ. Yo cada vez estoy más en contra de eso. Hay muchos problemas por dejar la placenta, sacarla y dejar la placenta. Yo pienso que el tratamiento va a dar, ¿no? En la histerectomía y la cirugía conservadora de un solo paso. Y eso es lo que vamos a comentarles aquí, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes, uno ve estas imágenes, las hemos visto muchas veces, y uno ve esto y dice, no, esto es un espectro de placenta ácreta, y procede a hacer la cesárea histerectomía. Pero en estas 2 imágenes de arriba, que están acá, no es un espectro de placenta ácreta, esto es una dehiscencia de la cicatriz uterina. Quiere decir que el defecto cicatrizal ha sido tan grande que la placenta se ha implantado en ese defecto, y esto es placenta, y lo demás está libre. No hay espectro de placenta ácreta en lo demás. Entonces lo que se puede hacer es una resección de esta zona y conservar el útero. Muy diferente a esto, ¿no? Esto es un espectro, claro, estos son fotos, pero no es lo mismo verlo en vivo y en directo. Y claro, debemos planear este procedimiento, tanto con la ecografía y con la clasificación topográfica. Y bueno, esta es la clasificación topográfica dada por el doctor Palacios Jaraquemada en el 2022. Él clasifica, él dice, primero hacemos la sospecha de espectro de placenta ácreta por la ecografía. Sospechamos que esta paciente tiene espectro de placenta ácreta, ok. Entonces vamos a hacer una clasificación intraoperatoria para decidir si esta paciente va a ir a histerectomía, cesárea histerectomía, o se le va a hacer una cirugía conservadora de un solo paso. Y él da esta clasificación que la vamos a comentar brevemente aquí: el tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Pero 4 conceptos importantes. Cuando hagamos la clasificación topográfica, debemos ver cómo está la pared uterina. La pared uterina en contacto con la vejiga. Entonces se puede disecar el espacio vesicouterino, y si la lesión está por encima o por debajo de la reflexión peritoneal, y qué pedículos arteriales están involucrados. Estas 4 preguntas se responden en esta clasificación topográfica, que es
muy llamativa y es muy útil. Así parece ser, ¿no? Este es el cuadrito en donde están los tipos y cómo los subclasifica en base, por ejemplo, en el tipo 1 es compromiso de la parte posterior de la vejiga, pero cuando se hace la disección retrovesical, que no es muy difícil de hacerla, vemos, hay presencia, o está normal, no hay vasos, o hay vasos, pero hay un plano de disección, o simplemente es un plano que no se puede disecar. Eso es importante verlo para ver la clasificación y ver qué tratamiento se le va a hacer, y así sucesivamente con los demás conceptos. Este es un cuadrito también del estudio que muestra que cuando uno hace la clasificación topográfica puede decir qué vasos están comprometidos y por tanto qué maniobras debe hacer para disminuir el sangrado. Si debe hacer un clampaje tipo CEA, si debe hacer un empaquetamiento en la base cervical o si debe hacer una compresión aórtica interna que ayuda en estos casos. Y bueno, el tipo 0. Aquí está, el tipo 0 es en el espacio póstero superior de la vejiga, está la placenta adherida al espectro de placenta ácreta, se puede ver el plano de disección fácilmente, pero no hay vasos. Esto es lo que normalmente hablamos de dehiscencia de la sutura, lo que vimos en la foto anterior. Se puede resecar este segmento y eso puede hacer una cirugía conservadora de un solo paso. Este es el tipo 1, es lo mismo que el tipo 0, pero aquí ya hay vascularización. La presencia de vasos dice este es un tipo 1. También se puede hacer una cirugía conservadora de un solo paso. En el tipo 2 la cosa ya es severa porque está comprometiendo la parte lateral, los parametrios. Hay muchas estructuras vasculares, incluidas el uréter, que es un problema en estos casos, y aquí no está indicada la cirugía conservadora de un solo paso. Bueno, aquí podríamos clasificarlo en 2A o 2B. En la 2A el estudio demuestra que el 40% puede ir a cirugía conservadora de un solo paso, pero en el 2B, en el que está muy abajo, hay mucho compromiso vascular, 5%. O sea, no está indicada la cirugía conservadora en el tipo 2. En el tipo 3 es un compromiso de la parte póstero inferior de la vejiga. Y aquí está el concepto, ¿no?, que les mencioné anterior. Si nosotros hacemos el corte por encima de la plica uterina, bueno, la incidencia de espectro de placenta ácreta se está demostrando que va a disminuir, pero si por algún motivo hiciera espectro de placenta ácreta, van a ser tipos 1 y por tanto se va a poder conservar el útero. Tipo 4 es lo mismo que el tipo 3, pero hay una fibrosis y esto contraindica la cirugía de un solo paso. Y bueno, el tipo 5 es cuando la placenta se adhiere a la pared posterior del útero. Puede ser alta o puede ser baja, o sea, 5A y 5B. Entonces ya hemos visto esta clasificación topográfica y ahora lo que vamos a ver es en quiénes no debo hacer la cirugía de conservación de un solo paso. Y bueno, esta es la plica uterina, la reflexión. Miren, el tipo 1 sí podemos hacerlo, el tipo 5 alto también, y el tipo 2 alto también, pero ya les menciono que el tipo 2 alto es 40% de probabilidad de hacer la cirugía de conservación de un solo paso. Todo lo demás está contraindicado. O sea, si en la clasificación topográfica encontramos un 2B o encontramos un 3 o encontramos un 4B, esta paciente no es candidata para cirugía de conservación de un solo paso. Y este es el algoritmo quirúrgico en base a la clasificación topográfica. Voy a mencionárselos rápidamente. Bueno, entramos, hacemos la incisión. No es necesario hacer una incisión, una gran incisión mediana, infra y supraumbilical. Podemos hacer la disección que normalmente hacemos la estratificación quirúrgica, abrimos los parametrios, disecamos la parte lateral, la parte retrovesical, aplicamos la clasificación y vemos qué tipo es. ¿Qué tipo en la clasificación topográfica, qué tipo es?
y respondemos 3 preguntas. Estas 3 preguntas deben ser sí para poder proceder con la cirugía de conservación en un solo paso. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Hay un plano que se puede separar entre el útero y la vejiga? Sí, debe haberlo para hacer la cirugía. 2, debe haber al menos 2 segmentos de miometrio sano por debajo del límite del espectro de placenta ácreta y por encima del cuello uterino. Y la tercera pregunta es que debe haber más del 50%, más del 50% de la circunferencia abdominal debe tener miometrio sano. Es decir, el acretismo o el espectro de placenta ácreta debe ser menos del 50% de la circunferencia del útero en donde se encuentra. Aquí vamos a ver un esquema de eso. Y si la respuesta es sí a todo eso, entonces cirugía de conservación de un solo paso. Pero si la respuesta es no, o nos encontramos por ejemplo en un tipo 2 bajo o en un tipo 4 bajo, entonces debemos proceder con la histerectomía. Y claro, por ejemplo, si es un tipo 4, en donde hay fibrosis de la parte postero inferior de la vejiga, debemos hacer una histerectomía modificada, porque estas son las pacientes que por tratar de sacarles todo el cuello uterino sangran, o el evento catastrófico es el sangrado masivo, y a veces el desenlace es fatal. Bueno, y aquí está la explicación de 2 de las preguntas, ¿no? Miren, para proceder con la cirugía de un solo paso, ubicamos dónde está el espectro de placenta ácreta y debe haber al menos 2 centímetros de miometrio sano para poder hacer la resección. Y aquí está, hacemos, por ejemplo aquí, hacemos un corte o una línea perpendicular menos del 50% de la circunferencia. Ahí están los 2 criterios para proceder con la cirugía de conservación de un solo paso. Pero si vemos esto, hay un 2, por ejemplo, una clasificación 2B, más del 50%, hay menos de 2 centímetros de miometrio sano, no se puede aplicar la cirugía de conservación de un solo paso y deberíamos proceder con la cesárea histerectomía. Bueno, y aquí está, ¿no? Estas son imágenes en donde se puede ver el espectro de placenta ácreta. En la pared anterior hay 2 centímetros de miometrio sano, se hace la incisión para sacar toda esta zona y después se procede a unir esta zona del útero. Aquí está otra vez el otro concepto. El útero, 50%, menos del 50%, ok, se puede hacer cirugía de conservación de un solo paso. Que es lo que les he mencionado anteriormente. Aquí está un esquema de cómo se hace esta recepción. Se ponen 3 puntos de anclaje, siempre en los extremos, uno en el centro, antes de proceder a la sutura de esta incisión. Y claro, si es una tipo 2 o si es una tipo 4, no procede a hacer la cirugía, debemos hacer o la histerectomía o la histerectomía modificada, ¿no? Una histerectomía subtotal modificada. Recuerden, 2 bajo, histerectomía modificada, y recordar que debemos abrir el parametrio, disecar los espacios paravesicales, identificar el uréter, es muy importante identificar el uréter. Debemos ver el uréter, identificarlo, bajarlo. Se puede hacer cuando hacemos una disección cuidadosa antes de hacer este procedimiento de la histerectomía. Y bueno, este es el tipo 4, en donde hay fibrosis. Aquí se debe hacer una histerectomía modificada. No se debe proceder a sacar todo el cuello uterino, porque el evento es catastrófico, ¿no? Bueno, eso es lo que corresponde a este tema. Gracias.